Hay momentos en la historia donde la luz del conocimiento se apaga de golpe. Era el año 415, cuando Alejandría dejó de ser la capital de la mente, no por una guerra, no por un desastre natural, sino porque algo ocurrió con su figura más brillante. Hablamos de Hipatia de Alejandría, y su caso marca la frontera exacta entre la antigüedad y la Edad Media. ¿Qué sabía ella que incomodaba tanto al poder de turno? Para comprender mejor este caso, analicemos primero la evidencia bibliográfica. Hipatia no era una ciudadana común. Hipatia no era solo una profesora, era la guardiana de la biblioteca más importante del mundo. Pertenecía a la élite intocable de Alejandría. Hija de Teón, el último gran director del famoso Museo de Alejandría, el centro del saber del mundo antiguo. Su padre la entrenó física y mentalmente para ser, literalmente, un ser humano perfecto. Tenía dinero, un estatus aristocrático privilegiado y acceso a conocimientos que el 99% de la población no podía ni siquiera soñar. Desde muy joven demostró una inteligencia fuera de serie. Se convirtió en una maestra de las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Su brillantez no era un secreto. Dirigía la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñaba a la élite intelectual de la ciudad. Ella no solo daba clases, ella, Hipatia, reescribía la ciencia, trabajaba mejorando los diseños del astrolabio, el instrumento de navegación y astronomía más avanzado de su tiempo, y el hidroscopio. Y mientras otros recitaban viejos textos, ella editaba y corregía las obras maestras matemáticas de Ptolomeo, un trabajo monumental que definía la visión del universo en esa época. Reescribió las cónicas de Apolonio, un tratado complejo sobre geometría. Parecía intocable. Era una figura venerada y respetada por su sabiduría. Pero en la Alejandría del siglo V, en una ciudad al borde del colapso, ser brillante te ponía una diana en la espalda. Y el problema real con Hipatia no eran ni sus clases de matemáticas ni sus debates filosóficos. El verdadero peligro era su agenda de contactos. Ella, Hipatia, era la consejera principal de Orestes. El prefecto imperial era su mano derecha. Un prefecto imperial era algo como el CEO de la sucursal más importante. Orestes era el hombre más poderoso de la ciudad, la máxima autoridad del Imperio Romano en Egipto. La influencia de Hipatia sobre él era inmensa y notoria. Y aquí es donde el expediente se vuelve oscuro. Aquí comienza el verdadero caso oscuro, la distorsión de la realidad para la turba ignorante. Para las masas sin educación que poblaban las calles de Alejandría, ver a una mujer manejando complejos instrumentos de bronce, trazando diagramas extraños y prediciendo el movimiento de los astros, eso no era ciencia. En su mente solo había una explicación. Lo interpretaron como brujería negra, la acusaron de usar artes oscuras y astrolabios para hechizar al gobernador, para controlar su mente y para bloquear cualquier intento de paz política con sus rivales. Pero la realidad era mucho más simple y a la vez mucho más peligrosa. Hipatia no usaba hechizos, usaba lógica y sentido común. Ella le aconsejaba a Orestes que mantuviera la calma, que no cediera ante la presión de grupos religiosos radicales que buscaban imponer su voluntad por la fuerza. Le recomendaba el diálogo, la prudencia y la defensa de un Estado laico, donde la política y la religión no se mezclaran. Y, en tiempos de crisis, en una ciudad polarizada y a punto de estallar, la lógica es el enemigo número uno del fanatismo. La voz de la razón se convierte en una amenaza directa para quienes se alimentan de la ignorancia, del caos y del miedo. Entonces, ¿quiénes apretaron el gatillo social? Tenemos nombres y sospechosos claros. Al frente de la conspiración encontramos a Cirilo, el patriarca de Alejandría, un hombre ambicioso y carismático, que veía la influencia de Hipatia sobre Orestes como un desafío directo a su autoridad total. Pero cuidado, él no era un ignorante, era un hombre cultísimo, maestro de la retórica y la política. No atacó a Hipatia porque no entendiera sus libros. La atacó precisamente porque sabía leerlos y entendía el peligro que representaban para su poder. Cirilo quería el control total de la ciudad,
no solo espiritual, sino también político, mas Hipatia era el principal obstáculo en sus ambiciones de poder. Pero Cirilo no se manchó las manos directamente. Para eso tenía a su brazo ejecutor, los Parabalani. Pero no nos confundamos. No eran simples ciudadanos devotos, eran una milicia fanática. Un grupo de confrontación, eran extremadamente leales a Cirilo. Era su grupo encargado de hacer el trabajo sucio para él en las calles de Alejandría. Eran conocidos por su violencia y su celo religioso. Ellos no veían a una matemática brillante ni a una filósofa respetada. Para ellos, Hipatia era un obstáculo satánico, una bruja pagana que impedía que su líder, Cirilo, tomara el control total de la ciudad para purificarla. La campaña de desprestigio fue brutal. Desde los púlpitos de las iglesias, los seguidores de Cirilo lanzaban sermones incendiarios, acusando a Hipatia de ser la raíz de todos los males en la ciudad. La mentalidad de manada se impuso. El sentido crítico, la capacidad de dudar y de analizar los hechos desaparecieron por completo. La gente dejó de pensar por sí misma y se entregó a la histeria colectiva. Hipatia, la mujer más sabia de Alejandría, fue condenada por el tribunal de la calle sin juicio alguno. El desenlace fue tan rápido como trágico. La orden fue dada durante la Cuaresma. En marzo del año 415, la turba, liderada por un lector llamado Pedro, perteneciente a los Parabalani, interceptó el carruaje de Hipatia mientras ella regresaba a su casa. La sacaron a la fuerza, la arrastraron por las calles, la llevaron hasta el Caesareum, un antiguo templo convertido en iglesia cristiana. Esto es importante, querían darle un sentido de purificación religiosa al asunto. Lo que ocurrió después fue tan brutal que la historia intentó censurarlo durante siglos, pero el resultado fue definitivo. La voz de la razón fue apagada para siempre de la forma más violenta imaginable. Yo lo describiré de manera simbólica. Procedieron a deconstruirla sistemáticamente. Primero eliminaron sus símbolos, le arrancaron la toga de filósofa para humillar a la aristocracia que representaba. Luego, usaron la propia ciudad contra ella. El texto griego menciona ostraca, que en español es fragmentos de cerámica afilada. Usaron los escombros de la ciudad para silenciar la mente más brillante de la forma más cruel. Por último, quemaron los restos en el Cinarón. El objetivo era la damnatio memoriae, que es borrarla tan profundamente que nadie tuviera nada que enterrar. Esa es la simetría monstruosa del caso. Una milicia paramilitar con desechos de construcción diseñados para rasgar y no para cortar limpio a la académica de la tercera edad, desarmada y sola. La partida de Hipatia tuvo consecuencias devastadoras. Cirilo ganó el control político de Alejandría, consolidando su poder sin oposición. La ciencia y la filosofía perdieron su sede más importante en el mundo antiguo. Muchos eruditos huyeron de la ciudad, llevándose consigo siglos de conocimiento. El Gran Museo y la Biblioteca de Alejandría, ya en decadencia, recibieron un golpe mortal. El oscurantismo comenzó a extender su sombra sobre la que una vez fue la ciudad de la luz. Por eso el caso de Hipatia encabeza nuestra lista de casos oscuros de la matemática, porque nos demuestra una verdad incómoda, una lección que sigue vigente hoy, más de 1600 años después. Tanto en el año 415 como en la actualidad, el fanatismo, la ignorancia y la mentalidad de manada siempre intentarán aplastar al sentido común y al pensamiento crítico. Pensar con lógica en pro de la mayoría, desafiando el dogma establecido y las narrativas de odio. Puede ser un acto heroico, un acto necesario para el progreso de la sociedad, pero como nos enseñó el trágico destino de Hipatia, también puede jugarnos en contra de forma fatal. Defender la verdad frente a una multitud enfurecida es, y siempre ha sido, uno de los actos más peligrosos que un ser humano puede cometer. Si crees que el pensamiento crítico vale el riesgo y que historias como esta no deben ser olvidadas, comparte este video, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo expediente. Soy tu anfitrión y esto fue un caso oscuro de tu colegio.